Bueno, entonces vamos a empezar el día de hoy. Este es un paciente masculino de 62 años con un antecedente en julio del 2021 de una laparotomía exploratoria por apendicitis aguda complicada y posteriormente en septiembre del 2021 por una laparotomía por una obstrucción intestinal secundaria a una hernia interna. Adicionalmente, hay que mencionar que el paciente es consumidor crónico de cocaína, cigarrillo y marihuana. El paciente consulta por dolor epigástrico, distensión abdominal y emesis postprandial y adicionalmente una pérdida de peso de 20 kilogramos. Como estudio inicial se le manda una tomografía de abdomen contrastada. Y esta es la imagen sagital. Se las voy a volver a mostrar. ¿Alguien de pronto quiere decir algo? Bueno, pues en la tomografía se ve una distensión de la cámara gástrica pues marcada hasta la tercera porción duodenal, y ahí en adelante pues se ve como un intestino pues como muy sano, pues no se le ve pues como mayor cosa que pudiera explicar los síntomas del paciente. En la imagen coronal media, en la sagital, perdón, me da la impresión que hay, pues no, me puedo estar equivocando, pero es como si estuviera siendo comprimido esa porción duodenal de pronto por la arteria mesentérica superior, como si fuera una pinza mesentérica. Excelente, Esteban. Entonces, como vemos acá, vemos una gran dilatación, pues como de acá, este es el estómago, adicionalmente la primera y segunda porción duodenal, y acá vemos, pues con ojos de la fe, como acá la tercera porción duodenal está comprimida, colapsada entre la aorta y la arteria mesentérica superior. Adicionalmente, esta pues va a ser la aorta, esta va a ser la arteria mesentérica superior en el corte sagital y vemos una longitud de 5.84 milímetros. Este paciente entonces se le realiza el diagnóstico de un síndrome de Wilkie o una pues, pinza aortomesentérica. El paciente se trata inicialmente con una sonda avanzada y posteriormente con NPT, con una ganancia aproximada de 6 kilogramos de peso. El paciente pues aún continúa hospitalizado en recuperación nutricional. Entonces vemos que el síndrome de Wilkie va de una obstrucción intestinal secundaria a una compresión de la tercera porción duodenal entre la aorta y la arteria mesentérica superior, y esto se va a deber a una reducción del ángulo aortomesentérico y a una disminución entre la distancia entre la aorta y la arteria mesentérica superior, y esto debido a la pérdida del cojinete graso que existe entre esas dos arterias.
En verdad es una enfermedad rara, la incidencia es menor del 1%, está reportada hasta en el 0.0024% de la población. Inicialmente fue descrita en 1842 por Rokitansky, un médico que habló pues, de este síndrome mediante, pues, lo descubrió mediante una autopsia. Posteriormente en 1878 por Willett, y lo llamaría pues, en un paciente que estaba con yeso corporal total. De ahí pues se ve uno de sus epónimos pues, a este síndrome. En 1908 por Steve Lee describiría la primera duodenoyeyunostomía como manejo a ese síndrome, y en 1927 sería Wilkie quien lo popularizaría con 64 pacientes. Tenemos otros epónimos para esta enfermedad como ileoduodenal crónico, megaduodeno, compresión aortomesentérica y síndrome del yeso. Entonces vemos que acá va a haber, normalmente pues acá viene la aorta y la arteria mesentérica superior. Este ángulo normalmente debe medir de 60 a 30, pero cuando es más agudo, o sea, menor de 30, es que se va a dar la compresión de la tercera porción duodenal, y adicionalmente la distancia que hay entre la aorta y la arteria mesentérica superior debe ser entre 10 a 28 milímetros. A nivel más o menos de L3 es que va a venir la tercera porción duodenal y se va a ir pues a pasar a través de estas dos arterias, y cuando hay una angulación pues de ese ángulo acá o disminución de la distancia, pues se va a dar la compresión. Existen varios factores de riesgo para esta enfermedad. Tenemos la pérdida de peso pues significativa, anorexia o trastornos alimentarios y todo lo que nos lleva a perder peso, como enfermedades crónicas, cáncer, síndromes malabsortivos, VIH, traumas, quemaduras. También se describe la TB y la brucelosis o postoperatorios incluso de bypass gástrico, y por lo tanto es muy común que se dé en mujeres en edad pues, joven, de 10 a 30 años más o menos. Obviamente la clínica va a ser pues, todos los síntomas de obstrucción intestinal, pero se describe que estos pacientes después de la comida van a llevar las rodillas al hombro, van a estar, pues, se van a poner en prono o en decúbito lateral para mejorar el dolor, porque acá se pues, aumenta la angulación. El diagnóstico obviamente va a ser por clínica de la historia pues, del paciente, por tomografía, estudios endoscópicos y estudios varitados. En la tomografía entonces vemos que va a haber una gran dilatación pues, desde la tercera porción duodenal hacia proximal, y obviamente la angulación y la disminución de la distancia entre estas dos arterias. Adicionalmente, en la endoscopia vemos, no en todos los pacientes, pero se puede ver una compresión extrínseca de la tercera porción duodenal. Y como tratamiento tenemos dos pilares fundamentales, que va a ser el manejo médico y el manejo quirúrgico. El manejo médico entonces se le debe dar inicialmente a todos los pacientes y va a consistir en la recuperación nutricional, idealmente por nutrición enteral con sondas avanzadas, pero pues en los pacientes que no lo toleren o que no se pueda lograr pues como un aporte del 100% de los requerimientos, se les va a iniciar pues la NPT. En los pacientes que no mejoren se les va a ofrecer un manejo quirúrgico. Se describe como manejo quirúrgico inicialmente pues la duodenoyeyunostomía, también se describen gastroyeyunostomías o el procedimiento Strong, que es la liberación del ligamento de Treitz. Acá este es un reporte de casos de un niño de 17 años con anorexia, con un índice de masa corporal de 14, en el cual falló el manejo médico. Se utilizaron 3 trócares de 5 milímetros por una incisión umbilical. Acá vemos cómo se identifica el páncreas y la segunda porción duodenal. Posteriormente se hace una marcación a 25 centímetros del ligamento de Treitz para posteriormente realizar la anastomosis lateral con una grapadora lineal, y posteriormente pues, se cierra de forma manual la enterotomía. Acá en verdad vemos que la literatura en cuanto a este síndrome pues es escasa, la mayoría van a ser reportes de caso, pero vemos como la mayoría van a ser pacientes de género femenino y en edad pues van a ser jóvenes. La mayoría se dice que más o menos el 50% van a responder al manejo médico, el otro 50% que no responde va a ser llevado a cirugía, y en la mayoría se describe la duodenoyeyunostomía como procedimiento pues como más común. Adicionalmente se ve que a pesar del manejo quirúrgico, solo un escaso número de pacientes van a subir de peso. Este fue un estudio retrospectivo con 18 pacientes a los que se sometieron a duodenoyeyunostomía laparoscópica entre el 2005 y el 2015, con un seguimiento mínimo por 6 meses en promedio de 27. Nuevamente vemos que la mayoría de pacientes eran pacientes jóvenes de género femenino y con enfermedades psiquiátricas, y adicionalmente la mayoría iban a consultar pues, por síntomas obstructivos, y la mayoría del diagnóstico iba a ser pues, tomográfico.
Acá en los resultados vemos que no hubo ninguna complicación, solo 2 pacientes tuvieron un hileo postoperatorio y solo hubo una reintervención por sospecha de filtración, la cual se descartó. La estancia promedio fue de 5 días y vemos que la ganancia de peso en verdad fue poca, fue de 2 kilogramos y un índice de masa corporal promedio pasó de 19 a 20.4 metros al cuadrado por kilo. Adicionalmente vemos que solo 14 de los 18 pacientes al inicio tuvieron una mejoría de los síntomas, pero cuando se volvieron a evaluar a los 3 meses, se vio que solo 3 pacientes tenían mejoría, 3 pacientes total resolución de los síntomas, y la mayoría de pacientes no iban a persistir con síntomas, 7 de los cuales eran síntomas severos y 5 de los cuales requerían NPT o sondas avanzadas. Adicionalmente, de estos pacientes a los que se les realizó un manejo quirúrgico y presentaban todavía síntomas, se les hizo una endoscopia e imágenes mostrando que la anastomosis estaba indemne y no tenía estenosis. Entonces vemos que en verdad esta va a ser una enfermedad rara. El manejo médico se debe hacer como manejo inicial, teniendo en cuenta pues la ganancia de peso como pilar fundamental, y se les va a ofrecer manejo quirúrgico a aquellos pues que no respondan al manejo médico, siendo la duodenoyeyunostomía la intervención quirúrgica más comúnmente descrita en la literatura. Pero hay que tener en cuenta que la mayoría no van a resolver totalmente los síntomas y que la ganancia de peso en verdad va a ser moderada. Muchas gracias.